Hola a todos, sean bienvenidos. Vamos a seguir revisando la lectura del Código de Procedimiento Civil. Habíamos quedado en el capítulo pasado en el título 12. Leímos el título 12 que correspondía a las implicancias y recusaciones, ¿ya? Y hoy nos hemos reunido para leer el 13, el título 13 del libro primero, que es del privilegio de pobreza. El artículo 129 nos habla del reclamo del derecho y nos dice que en las gestiones para obtener privilegio o pobreza, los derechos que se causen solo podrán reclamarse en caso de que no se dé lugar a la solicitud. El artículo 130 nos dice cuál es la oportunidad de la solicitud y nos dice que el privilegio o pobreza podrá solicitarse en cualquier estado del juicio y aún antes de su iniciación, y deberá siempre pedirse al tribunal a quien corresponda conocer en única o primera instancia del asunto en que haya de tener efecto. Podrá tramitarse en una sola gestión para varias causas determinadas y entre las mismas partes, si el conocimiento de todas corresponde al mismo tribunal en primera instancia. El artículo 131 nos menciona la tramitación de la solicitud de privilegio o pobreza en número 1 y nos dice que el privilegio o pobreza se tramitará en cuadernos separados y se expresarán al solicitarlo los motivos en que se funde. El tribunal ordenará que se rinda información para acreditarlos con solo la citación de la parte contra quien litigue o haya de litigar el que solicita el privilegio. El artículo 132 nos habla de la segunda forma de tramitación del privilegio de pobreza con respecto a la resolución, y nos dice que si la parte citada no se opone dentro de tercero día a la concesión del privilegio, se rendirá la información y se resolverá con el mérito de ella y de los demás antecedentes acompañados o que el tribunal mande agregar. Si hay oposición por su parte, se tramitará el incidente en conformidad a las reglas generales. La apelación de la sentencia que acepte el privilegio de pobreza se concederá solo con el efecto devolutivo. El artículo 133, por su parte, nos habla sobre la oposición de funcionarios judiciales y nos dice que en la gestión de privilegio de pobreza serán oídos los funcionarios judiciales a quienes pueda afectar su concesión si se presentan oponiéndose antes de que el incidente se resuelva. Cuando sean varios los que deduzcan la oposición, litigarán por una cuerda en los trámites posteriores a la presentación. El artículo 134 nos habla sobre la prueba en la solicitud de privilegio de pobreza y nos dice que serán materias de la información o de la prueba, en su caso, las circunstancias invocadas por el que pide el privilegio. Y además la fortuna del solicitante, su profesión o industria, su renta, sus deudas, las cargas personales o de familia que le agraven, sus aptitudes intelectuales y físicas para ganar la subsistencia, sus gastos necesarios o de lujo, las comodidades de que goce y cualquiera otras que el tribunal juzgue conveniente. Averiguar para formar juicio sobre los fundamentos del privilegio. El artículo 135 nos habla sobre la presunción legal de pobreza y nos dice que se estimará como presunción legal de pobreza la circunstancia de encontrarse preso el que solicita el privilegio, sea por sentencia condenatoria, sea durante la sustanciación del juicio criminal. El artículo 136, por su parte, nos habla sobre el cambio de circunstancias y dice que podrá dejarse sin efecto el privilegio después de otorgado siempre que se justifiquen circunstancias que hayan bastado para denegarlo. Podrá también otorgarse el privilegio después de rechazado si se pruebe un cambio de fortuna, si se prueba un cambio de fortuna o de circunstancias que autoricen esta concesión. Por su parte, el artículo 137 nos habla sobre el procurador de pobres y nos dice que cuando el litigante declarado pobre no gestione personalmente ni tenga en el proceso mandatario constituido en forma legal, entrará a representarlo el procurador de pobres sin que sea necesario mandato expreso. Eso correspondería al título 13 de el privilegio de pobreza.